Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y como todos los días que tenemos nuestro curso bíblico del Antiguo Testamento, les invitamos siempre a seguir, a reflexionar, a conocer. Si ustedes se han perdido los otros capítulos, pueden ir hasta Ñandeyara Ñe'e en YouTube, Antiguo Testamento, y ahí encontrarán entonces día a día nuestros programas sobre el Antiguo Testamento, sobre el Nuevo Testamento y otros programas más de formación y de estudio bíblico. Queridos amigos, hoy nosotros queremos subrayar uno de los versículos de este capítulo 22 del primer libro de Samuel. Estamos tratando y estamos mirando un poco sobre esta huida de Abiatar al campamento de David. Imagina para la situación entre Saúl y David. Saúl y Cuase y Mambaebe, o Muñante, o Yucasente, o las Apichabe, es decir, a David. David le está haciendo sombra, pero al mismo tiempo, esto tendría que haber sido mejor, llevado, organizado, canalizado. Lleva. Saúl verdaderamente le faltó humildad, era un tipo, así como nos muestra la palabra, era un tipo orgulloso, y en el capítulo 15 luego ya nos dimos cuenta el rechazo definitivo, decía, de parte de Dios a Saúl. Miren que desde el capítulo 8 comienza el pedido que se hace del pueblo. Entonces los ancianos que se reúnen y que le dicen a Samuel, nosotros queremos que nos des un rey. Viene toda una problemática. Pero al final se resuelve, ¿verdad? Porque el Señor mismo le dice a Samuel, no, a ella puede. Daine no hay problema. Con algo ya porque en realidad, se dan cuenta, queremos a alguien que nos gobierne como tienen los otros pueblos. En el fondo le estaba diciendo, queremos vivir de acuerdo a las leyes paganas o a las leyes externas, las leyes de la humanidad simplemente. Y entonces Samuel, claro que comprende y entiende, y por eso es que llora y se da cuenta de la situación y le consulta al Señor y le dice, y el Señor le dice, sí, me ando yoga. Imagina, ese que va a regirles, pero de un aspecto simplemente humano. Ese que va a regir y que va a llevar adelante una sociedad, pero simplemente pensando que a través del conocimiento humano. Ciertamente que Dios nos da la capacidad, la inteligencia para saber discernir lo que está bien, lo que está mal.
y sobre todo esa libertad para tomar una decisión y así, ¿verdad? Adelante. Pero peande y paín. Porque este libro sagrado lo que nos quiere ayudar a reflexionar, a entender y a adherirnos es justamente a sus principios y a sus valores. La ñande ya llevó por aceno a llevar. La ñande atiguazú a nuestra sociedad. Un grupo que tenga esa fuerza y esa gracia de vivir y de hacer bien las cosas, bueno, nada ve, este es un libro político, este es un libro de el buen relacionamiento entre las personas, este es un libro que nos enseña ñande esa peain, yang mai enseña de bueno, cotapeco anderei pucuyana, cotapeco anderei yapoana. Aveñan de yara esa candela de la pena, a ver que eñepuinu que eguata, cotapecuare. Bueno, y esto es lo que entonces David da a entender. Huyó ahora Abiatar a reunirse con David. Y es el único entonces sobreviviente. Viste cómo en las narraciones bíblicas son interesantes estas presentaciones, porque aquí te está mostrando y te está diciendo, es el único sobreviviente, es el único, ¿verdad?, que está caminando todavía y que está presentando algo nuevo, ¿verdad? Y entonces encontramos que Abiatar va, se encuentra, huye, va hasta David. Y David lo recibe. Y aquí entonces está el diálogo, a ver, ya callan de Inaba. Esa es la problemática. David, después de que se informa de que Doeg en realidad había hecho, pero a petición, mandato, obligación, imposición de Saúl, habían matado a todos los sacerdotes, David dijo, ya sabía que yo, aquel día que Doeg, el edomita, estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Es interesante también, porque aquí solamente decía al comienzo que solo pudo escapar, dice, se fue a reunirse con David y le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Hasta ahí nomás le dice. Hasta ahí nomás le dice. Pero Saúl, entonces, mandando matar a estos, sin embargo, David ya ni entre la pama y nebre. O esa pama y nebre. No te habla de Doeg, ni dice que fue Doeg el que lo ha matado, etc. Pero viste cómo están todos informados. Porque al final David le responde y le dice, ya sabía yo aquel día que Doeg, el edomita, que estaba allí presente, que no dejaría de informar a Saúl. O el formato que a la famosa Purahue. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. Bueno, aquí es otra característica muy interesante. Yo he ocasionado la muerte de las personas de la casa de tu padre, le está diciendo David. Se refería a esto de dos formas. Entonces, de dos formas que podemos entender. Fui yo entonces el que le di muerte. Lastimosamente, yo colaboré para que tu casa paterna muriera, se exterminara. Se la culpable está diciendo y asumiendo David. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Oriens, solare nos advenies, noctis de nebulas, diasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni clavis Davidica, veni clavis Davidica, regnare clude celica, faciter tutim superum, et claude vias inferum, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel, esse virgula.
Gaude Emmanuel. Nascetur pro te Israel. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Este concierto navideño tiene unos invitados de honor muy especiales, los pobres. El director del coro de la diócesis de Roma explicó que de las 7.000 personas que asistieron a este evento, que ha celebrado su cuarta edición, unas 3.000 eran personas sin recursos. Dice que este concierto organizado en el Vaticano es de ellos. De los enfermos, presos y los sin techo, todos aquellos que normalmente no pueden asistir a un concierto, que nunca han participado de un concierto. Los pobres tienen derecho a tener lo que todos los demás tienen. De hecho, son los preferidos en el Evangelio. Las entradas, que eran gratuitas, quedaron agotadas. Entre los miembros del público se encontraron además algunos presos. Es como un paraíso para ellos y un acto de hermoso amor que podamos ofrecerles esta alegría. El entusiasmo con el que aplauden al final demuestra siempre su emoción por participar de un acontecimiento así. Además, para estas ocasiones también se pide a artistas de relevancia que participen. Por eso en otras ocasiones el concierto contó con la presencia de Ennio Morricone. Este año, además, el director de la orquesta elegido fue una mujer. El arte, la belleza, es uno de los dones más hermosos que podemos ofrecer a los hombres. Y por eso, con mayor razón, lo ofrecemos a los pobres. Entre las canciones que se escucharán estarán Silent Night y Joy to the World. Sin embargo, el director confesó que su favorita es una tradicional italiana, Tú desciendes de las estrellas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22. La huida de Abiatar al campamento de David. Quedamos y decíamos que hay aquí dos formas de entender esto de que yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Porque se le presenta a David que se refería a estas dos formas. La primera, en mayor medida, era aquel que la simple presencia de David con Ahimelech lo hizo culpable ante los ojos de Saúl. Y en realidad no había nada que David ni nadie más hubieran podido hacer al respecto. La otra, en menor medida, fue que el hecho de que David le mintiera a Ahimelech hizo que el sacerdote fuera vulnerable ante Saúl. Vulnerable ante Saúl. Entonces vamos a mirar entonces la primera. Y decíamos que en mayor medida era que la simple presencia de David con Ahimelech lo hizo culpable ante los ojos de Saúl. En realidad, no había nada que David ni nadie más hubieran podido hacer al respecto. Pero esto es lo que se quiere de nuevo subrayar. Pero siempre, si se dan cuenta, es el egoísmo. Hay egoísta formado con Saúl. Podemos decir también, podemos utilizar también la palabra avaro, ¿verdad?
Nosotros muchas veces pensamos que el avaro es simplemente el que busca, el que busca, el que busca, el que quiere dinero, es avaro. No, también es aquel que no es generoso, que no me desea. Yo, pues, yo, pues, jamás nada, ande ahí, pues. Algunas veces gitable con la viene, tiene, muchísimo. Y no es capaz de compartir. Es un avaro. Algunas veces en su propia familia, en su propia casa. Algunas veces con ellos mío, chiste, yo oí alguno, ¿verdad? Do uy la arriba surupi apono que omombobe y pirecpe. Y así te va diciendo, do uy pepacoa, pono que omombobe y pirecpe. Y así. Es decir, tan mezquino. Y eso, queridos amigos, hay que ir mirando un poco, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿por qué se vuelve mezquino? La psicología te explica, y hay muchas causas por las que nosotros nos volvemos mezquinos. Pero normalmente esa mezquindad, o mejor dicho, esa miserabilidad, uno se vuelve miserable. Miserable es justamente el que se vuelve tacaño, avaro, encerrado, y no es capaz, pero absolutamente, de darse la cuenta, o sea, de preocuparse del otro. Absolutamente. Es un miserable, vea la miserable, ¿verdad? El pobre, fíjate, que va mucho más allá, porque el pobre, en su pobreza, sin embargo, sabe compartir, aunque sea de su pobreza. ¿Se acuerdan eso en el Nuevo Testamento ya, verdad? Pero la viudita esta que pone 2 monedas, en cuanto que todos ponían de oro, etcétera, 2 moneditas ahí de cobre y nada más. Nada de oro, nada de plata, nada de cobre. Pero último greco. Pero sin embargo, lo estaba poniendo, dice, con tanto corazón, ponía todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Y aquí estamos viendo todo lo contrario de parte de Saúl. Saúl es alguien que se vuelve furioso y que atenta contra los demás justamente porque es famoso humedad o ya rapacé, avaro. Quiere todo para sí y al mismo tiempo no quiere dar nada. Yo una vez digo, ¿verdad? Pero recordando simplemente lo que antes mi abuelita decía. Se me la mañamanove niñan de zapato da llevarajamo a el añan de cajome. Ahora yo suelo ver que algunos llevan su zapato, ¿verdad? Algunos le visten con el zapato, con el traje, etcétera, ¿verdad? Pero yo recuerdo en aquel tiempo, ¿verdad? En Concepción, en la misma casa se le bañaba al muerto, ¿verdad? Se le preparaba al muerto. Yo recuerdo, yo era chiquitito, me morí y en esa mañana, la mitad, no, ya no hueva, ya, manola se abuela, a Pepe Mojicuay, o preparar Jicuay, yo ¿verdad? Todo eso, lo que se hacía, ¿verdad? Y entonces recuerdo muy bien, oye, yo voy a la cajón, oye, verú la cajón, y Mojicuay, la medida, oye, medipá. Y bueno, y entonces yo recuerdo que sin zapato, visité, Puinandí, vestida de la Virgen, recuerdo, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen, con su escapulario. Y bueno, eso es lo que aquí verdaderamente también nos hace recordar. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Porque una de las características que va describiendo y que va diciendo al hablar de Saúl es justamente esta avaricia y este egoísmo. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta. Desde que comenzamos prácticamente desde el capítulo 9 de este libro, el primer libro de Samuel, cuando se comienza, ¿verdad?, a gestar la monarquía, te cuenta la historia de Saúl, etc. Pero desde el primer momento ya vamos notando que en este personaje, en Saúl, hay mucha avaricia, hay mucho egoísmo. Parece que es un tipo que está un poco fuera de la realidad. Hasta cuando sea, doy que sea, lleva. Peñan de pueblo pirebe, peñan de gente pirebe, ya hay señal. Y miren que esto es
muy delicado, ¿verdad? Nosotros también, así entre nosotros, ¿verdad? En una cultura como la nuestra, pensamos que porque una persona muy preparada en economía, yo entiendo esa cosa que es muy importante, ¿verdad? Pero en este bebé no me hay la ñandeneta, ñandemos por juve. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí no es la cuestión de la preparación, entonces. Y que tú ya a la mejor universidad, pero ya yo monda cuave, porque ya aprende cosas para robar. Ñande vale, ñan botado janguala, ñandera pisabe. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, aquí lo que nos falta, tal vez no sea alguien demasiado instruido, ¿verdad? Pero sin embargo que tenga un gran corazón y que sepa gobernar. Pero peande y sé que no tiene que rodearse de gente preparada, claro. Tiene que ser gente preparada. Tiene que ser gente preparada de acuerdo a sus, vamos a decirle, a sus servicios, a sus ministerios, a lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y como siempre nos da esa fuerza que necesitamos para vivir como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Hoy la palabra del Señor nos acompaña con el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 7, versículos 10 al 14. Estamos en esta feria privilegiada de Adviento, queridos amigos. Y así nos dice el libro de Isaías, el Señor habló a Ahaz en estos términos. Pide para ti un signo de parte de Dios en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió, no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Queridos amigos, la palabra del Señor que viene hacia nuestro encuentro y nos invita sobre todo a tener una confianza plena en Dios. Bueno, tenga confianza. Pídanme un signo, porque se ayuda a esa cata PM a cuabota PM. Eso es lo primero que nos está diciendo el Señor. Pero Ahaz, que es el rey, dice, no tentaré al Señor. Sin embargo, el Señor se enoja y le dice, ¿cómo es eso? El Señor mismo le está diciendo, quiere darles ese signo de su presencia en medio de nosotros, en medio de su comunidad. Llego a Yusea lleva y me ven en 10, lo que nosotros podemos entender como la misma presencia de Dios con su encarnación. Ahí va a Beñandé, como aquí el rey Ahaz, que no quiere ver, que no quiere darse cuenta, que no quiere aceptar la presencia de un Dios que se encarna y que es signo visible para todos. Esta mañana de TV veía guayeva, dos ella sella, oñemos esa tú ante la gracia de Dios, oye cuaboa. Y por eso el Señor nos dice, yo mismo les daré un signo. La joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Queridos amigos, abramos nuestros ojos, especialmente nuestro corazón, para descubrir a un Dios que nos ama y que está en medio de nosotros, Emmanuel. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 22, del 19 hasta el final, que es el 23. Y ahí terminaremos este camino, este capítulo, todo lo que fuimos encontrando en el camino de Saúl, persiguiendo a David, y sobre todo nos hemos concentrado más bien la primera partecita, un David que va y que se refugia también, un David que parte y dice que va a la caverna de Adulam, ahí se reúnen, se preparan, miran, entienden, concienciación. Después ya directamente fuimos y aquí hablamos durante mucho tiempo con respecto a la masacre de los sacerdotes de Nob, que era muy interesante. A Pepe ya decía las características. ¿Cuáles son nuestras características? Porque detrás de estos escritos, en realidad, lo que el autor sagrado, lo que el hagiógrafo, o lo que un poeta está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo? Nosotros estamos describiendo la realidad del pueblo y de la gente. Véasela, hay montaña entender, porque muchas veces esta influencia protestante y de estas sectas nos quieren hacer entender, porque cuando y ahí, ¿verdad? O sea, ellos así nomás, lentes y allá, entonces, como uno que cae del cielo, porque dice la palabra de Dios, porque está escrito, el hambreo y allá. Y sin embargo, esta es la experiencia del hombre que reflexiona. Esta es una filosofía religiosa. Entonces, aquí encontramos en realidad pedagogía. La palabra de Dios es maravillosa al ser inspirada por Dios, justamente porque nos habla desde un aspecto de encarnación. Encarnación, incarnis, en la carne. Peñandero ove, peñande yahuerecoa, peñandereco bebe. Peñande yahuerecoa, jina yahuero guatañan en día lleva. Upeago dice la incarnis, encarnación. Y entonces la inspiración, es decir, Dios que actúa por medio de nuestra propia vida, por medio de nuestro propio conocimiento. Y entonces aquí tenemos un libro pedagógico. Aquí encontramos nuestra hoja de ruta, cómo tenemos que vivir como hijos de Dios, cómo tenemos que vivir nosotros en la sociedad. Y por eso aquí te va describiendo todas las características también del hombre que encontramos. Esta característica de Saúl es una característica que encontramos hoy en día, encontramos entre nosotros. Entonces, personas muy egoístas, muy avaras, personas que buscan simplemente lo suyo y a lo otro que le coma michi, si no se interesa. Encontramos otros, decíamos, como el Doeg que es el que después responde también a cosas que son inmorales. Si vamos a hablar de un aspecto moral, ¿verdad? Es un sicario, evidentemente, entonces como está pagado todo eso, dice que los soldados de la guardia de David no quisieron levantar la mano contra estos 85 hombres que vestían el lino, dice el efod de lino. 85.
Pero entonces es ahí donde Saúl aprovecha la situación y dice, bueno, ya que pena, pilla apoyo, lo que sea, venga aquí, Doeg, y yucañan de va. Y él lo hace sin ningún problema y sin piedad. Él es el edomita. Continuamente, cuando se habla de Doeg, se le agrega el edomita, el edomita, el edomita, para darte a entender que él no es del pueblo de Israel. Entonces, te quiere también el autor sagrado dar a entender que la figura del sacerdote, la figura del ungido, es number one. Y la característica, evidentemente, de David será esta de la ponerse en camino, prefiere huir, prefiere correr, pero jamás tocar la vida del ungido del Señor. ¿Se dan cuenta? Después vamos a ver más detalles, ¿verdad? Interesante. Pero aquí, ante esta persecución, ante esta situación, David mismo le dice a Abiatar, ya que él estaba huyendo y se va y se refugia nada más y nada menos que se refugia con David. Y aquí le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. David dijo a Abiatar, ya sabía yo aquel día que Doeg el edomita estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Y esto es lo que nosotros le llamamos el famoso piragüerismo, ¿verdad? Piragüe. Entonces, yo informado, el espionaje, diga tú, ya bueno, Kimba, Eve, ya es Caina, lleva la yande. O sea, le responde, le tengo que responder al patrón, le tengo que responder al que me puso ahí en ese lugar, tengo que responderle. Y yo voy a votar cualquier cosa, porque le respondo a mi patrón, ¿verdad? A responder a la semoya de Y entonces esto es lo que sucede entre nosotros. Esto es lo que sucede, ¿verdad? En una sociedad. En una sociedad que le falta justamente limpiar el corazón de estos pensamientos perversos o de estas costumbres perversas, donde nosotros nos dejamos invadir por la presencia y la gracia del Señor. A David se le presenta, decíamos, como un tipo más bien también abierto y dice, bueno, yo ya sabía que esto se estaba viniendo, tenemos que seguir luchando. Y le contó, ¿verdad? Le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. David dijo a Abiatar, ya sabía yo aquel día que Doeg, el edomita, estaba allí presente y que no dejaría, calculamos hoy, David pillaba el tema hoy, no dejaría de informar a Saúl. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. A ver la yasura ya de este día con de lo que David dice en este momento, yo asume, yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. En primer lugar, es una actitud de David como diciendo, bueno, yo soy el culpable, ¿verdad? Yo soy el que causó, el causante de esta situación. Entonces las mentiras de David no mataron directamente a Ahimelech, ni tampoco a los otros sacerdotes. Pero por lo menos no permitieron que Ahimelech muriera con un honor más grande. No permitieron, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros lo que hicimos fue opacar con esto la figura de Ahimelech. Con esto nosotros entonces le metimos en problemas. Y Saúl viene y se pone en contra de con todos los otros sacerdotes y toda su familia. Bueno, una característica extrema la de Saúl y una característica aquí, en este caso de Ahimelech, y dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con esto, verdad? ¿Cómo tengo que hacer? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Don García III, rey de Navarra, apremiado por la carencia de fondos para financiar la guerra que sostenía contra su hermano el rey Fernando I de Castilla, conminó en el año 1040 a sus nobles y vasallos a entregarle parte de sus bienes y la totalidad de sus joyas, pero muchos de ellos, que desde antes de que se promulgara la orden ya sabían por dónde iba a llegar el agua al molino, se le adelantaron, escondieron lo que pudieron y se mostraron renuentes a continuar en esa campaña. Entonces el monarca le puso la mira a los tesoros de las iglesias, que según sus cálculos serían suficientes para paliar la dura situación, y las cosas estaban saliendo a pedir de boca porque los acobardados párrocos y priores de los conventos le entregaban todo sin chistar por temor a perder sus vidas, hasta que le tocó el turno al monasterio de San Millán de la Cogolla, en el que irrumpió el monarca con su temible guardia personal, pero antes de que sus esbirros tomasen los cálices, vasos, incensarios y patenas de oro, las arquetas de marfil con las limosnas dentro, las alhajas de las imágenes, las telas preciosas y en general todo lo que había de valor, le plantó cara a Santo Domingo de Silos, a la sazón abad de ese cenobio, y le dijo temerariamente: puedes matar el cuerpo y a la carne hacer sufrir, pero sobre el alma no tienes ningún poder. El Evangelio me lo ha dicho y a él debo creer, que solo al que al infierno puede echar el alma, a ese debo temer. Y a continuación, le prohibió tomar los vasos sagrados y lo hizo con tal determinación y autoridad que don García salió del lugar echando chispas y como retaliación a los pocos días desterró de su reino a Santo Domingo de Silos. De la familia y la niñez de Domingo de Silos, nacido en La Rioja, España, a finales del año 1000, poco se sabe, excepto que desde muy temprana edad pastoreaba rebaños y en la soledad de los apriscos pasaba largas jornadas orando, alabando a Dios, y en cuanto le era posible compartía la leche de sus ovejas con los más pobres de la villa de Cañas, en donde vivía, y esa actitud llamó la atención del párroco de la aldea, quien lo invitó a trabajar con él en su iglesia, coyuntura que aprovechó el muchacho de 14 años para aprender a leer y a escribir, lo que le permitió adentrarse en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Salmos, los Evangelios y en los escritos de los padres de la Iglesia. De ahí pasó a la filosofía, luego a la teología, y con esas bases se convirtió en un extraordinario catequista que en muchas oportunidades predicaba con una evidente unción que no pasó inadvertida para el obispo de Nájera, que lo tomó bajo su protección, completó su preparación y tras ordenarlo sacerdote, cuando Domingo de Silos apenas contaba 26 años, edad que de acuerdo con los cánones de la época era prematura para recibir la unción sacerdotal, le dio permiso para dedicarse a la vida eremítica, pero al cabo de 2 años de soledad y de oración, decidió ingresar en 1033 a la orden de los benedictinos en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Allí, con su recogimiento, humildad, obediencia y sapiencia, el padre Domingo de Silos hizo méritos suficientes para ser nombrado al poco tiempo como maestro de novicios, lo cual despertó la envidia de algunos monjes más veteranos que le hicieron la vida imposible y lograron alejarlo al pequeño y abandonado priorato de Santa María de las Cañas, al que llegó con la misión de restaurarlo, objetivo que cumplió con creces en tiempo récord, pues reconstruyó sus instalaciones, pagó todas las deudas, fomentó el cultivo de sus terrenos aledaños, dotó su capilla de ornamentos, vasos sagrados, y en poco tiempo este convento fue autosuficiente en todos los aspectos y ejemplo para las demás casas de la comunidad. Por eso sus superiores lo enviaron de regreso a San Millán de la Cogolla en calidad de abad, con autonomía para reformar sus estructuras y devolver al buen camino a los indisciplinados monjes que sin pudor alguno se brincaban la autoridad. Fue en esa época, cuando ya todo marchaba como debía ser,
que el rey de Navarra, García III, lo desterró. Después de una ardua y solitaria travesía, Santo Domingo de Silos logró llegar a Castilla en 1041, con la idea de refugiarse en una pequeña ermita de los benedictinos consagrada a la Santísima Virgen. Pero el rey Fernando I, hermano y enemigo de García el de Navarra, lo recibió con todos los honores, mas no pudo convencerlo para que se quedara como su huésped. Entonces le pidió que, con la aquiescencia del arzobispo local, aceptara el cargo de abad del paupérrimo convento de San Sebastián de Silos, que se caía a pedazos, lo mismo que la moral de los pocos monjes que aún quedaban en ese claustro. Y aunque renuente en principio, Santo Domingo de Silos aceptó el reto. Y para convertirlo en la joya más preciada de la arquitectura románica de España, que hoy lleva su nombre, reconstruyó minuciosamente su planta física, sobre unas hermosas columnas en cuyos capiteles los mejores escultores recrearon episodios de la historia del mundo, de sus leyendas, imágenes de la naturaleza, escenas mitológicas, personajes y pasajes de la Biblia. Restauró la capilla, sus celdas, el refectorio, amplió la biblioteca, consignó en ella los mejores textos sobre ciencia, historia, filosofía, teología y los escritos más notables de la patrística. Convirtió los terrenos circundantes en la despensa que alimentaba al cenobio y alcanzaba sus cosechas para nutrir a todos los pobres de la región. Al mismo tiempo activó un sorprendente plan de redención de los cristianos esclavizados por los moros en el norte de África y obtuvo la liberación de más de 300 de ellos mediante el pago de costosos rescates. Unida a esta ingente labor desplegada, él se hacía también amar por los demás por su capacidad oratoria, su don de consejo, por sus habilidades catequéticas y por la gracia divina. Curaba a todos los enfermos que acudían a él y aún le sobraba tiempo para practicar una vida de oración y ayuno que sorprendía a todos. Aunque encorvado por el peso de los años y los achaques, no disminuyó su actividad y así lo sorprendió la muerte el 20 de diciembre del año 1072. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo de Silos que nos dé fuerzas y sabiduría para cumplir cualquier misión que Dios nos encomiende. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mecum è un aiuto. En el 2021, la entonces Congregación de la Doctrina de la Fe, liderada por el jesuita Luis Ladaria, señaló que no se podía bendecir a parejas del mismo sexo. Sin embargo, la polémica quedó servida y a lo largo de los 2 años sucesivos esta cuestión estuvo sobre la mesa. Hubo obispos que se mostraban a favor de que se pudiera bendecir a parejas del mismo sexo, de modo que no se pudiera confundir con un matrimonio. Ahora, el dicasterio de la Doctrina de la Fe está dirigido por el argentino Víctor Manuel Fernández, quien, trabajando con el Papa y tras haber consultado con expertos en materia, ha publicado la declaración Fiducia Supplicans. En ella se explica qué significa la palabra bendecir. Se señala que no es un premio, que no se debe equiparar a un sacramento porque sería empobrecerlo, y que personas en situaciones irregulares pueden pedir esa bendición si, reconociéndose desamparados y necesitados de la ayuda de Dios, no pretenden la legitimidad de su propio estatus. La declaración señala de modo explícito que para evitar confusión, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Además, también se señala que es importante no crear ni promover rituales particulares para bendecir parejas en situaciones irregulares. En otras palabras, lo que se señala es que personas en situaciones irregulares e incluso parejas del mismo sexo pueden pedir una bendición
para pedir a Dios, así lo dice el documento, luz y fuerza para cumplir plenamente su voluntad. También se insiste en que dentro de la Iglesia Católica las relaciones sexuales solo son moralmente lícitas en ámbito matrimonial y que este solo existe cuando la unión es entre un hombre y una mujer. La Iglesia, señala la declaración, no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica a uniones que presuman de ser un matrimonio. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22, la última partecita del 19 hasta el 23. Esta es la huida de Abiatar, el hijo, el único sobreviviente de este campamento, o mejor dicho, de este pueblo, de esta ciudad, donde ellos estaban, que eran los sacerdotes. David no está muy lejos, David está huyendo y por lo tanto tiene también él su campamento y su gente, y Abiatar se encamina hacia el campamento de David. Abiatar entonces va y busca a David, y aquí cuando se encuentra con él le informa, porque habían pasado todos a filo de espada, niños y pequeños, bueyes, asnos y ovejas. Solo pudo escapar un hijo de Ahimelech, hijo del sacerdote, Abiatar. Pero también se dan cuenta que aquí está todo bien pensado, bien organizado, cómo continuará esta dinastía o cómo continuará también la transmisión sacerdotal. ¿Cómo hacemos? Aquí ahora aparece Abiatar. Abiatar, el único descendiente sobreviviente de Ahimelech. Y Ahimelech era el sacerdote por excelencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a comportarnos ante esta realidad? Ahora Abiatar huye, ahora Abiatar va y se encuentra. Los otros han sido asesinados. A todos los otros también tenemos que asesinarlos, que nadie quede. Y te pone siempre el famoso anatema. Niños y pequeños, bueyes, asnos, ovejas, etc. Y bueno, David dijo a Abiatar, ya sabía yo que aquel día que Dios te dejaría, que Doeg, aquel día ya me di cuenta que no dejaría de informar, Enseguida me voy a David, esa la gente, o pillanera, ya está. ¿Qué va a estar haciendo eso? Va a los mañitos, mami, o me dice pea, me dice amor, o esa paina. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. Es decir, no es porque David se puso en contra de la casa paterna de los sacerdotes, sino que por toda la situación que él estaba pasando. Esta es otra característica, decíamos. Y podemos decir, en nuestra terminología actual, esta sería la empatía. ¿Cuál es la empatía? La empatía consiste para nosotros en entrar en esta realidad. Esa es la empatía. O sea, entramos en sintonía con la persona. Esta es la empatía, ser empáticos. Y bueno, de esta manera se le informa, Saúl sabe lo que había sucedido, le persigue a David, y David entonces tiene que ir huyendo. Pero dice, por mi culpa, porque persiguiéndome Saúl, yo voy y me refugio, me voy al santuario. Aquí me encuentro en el santuario de Nob,
con Ahimelech. Ahimelech ciertamente que me pregunta y ve muchas cosas un poco irregulares que están pasando. Pero la confianza era total, ¿verdad? Y la abertura de Ahimelech también era bastante, y entonces más o menos entiende qué es lo que pudo haber sucedido. Y así continúa. Ahora, las mentiras, como decíamos, de parte de David, no le matan directamente, porque después le miente y le dice, no, tengo una misión muy importante que me ha dado el rey, esto y esto, vine sin armas porque me levanté, pero así rápido, deben de coger alguna espada y así, ¿verdad? O sea, son elementos que nos hacen entender enseguida que nosotros sabemos, porque en cuanto vamos leyendo, nosotros sabemos lo que está sucediendo. David estaba huyendo. Pero sin embargo, el sacerdote de no obedecía a Ahimelech. Entonces, al ponernos de esa parte, nos damos cuenta que él no conoce. ¿Qué puede exigir? Nada. En todo caso, él ya conocía. Pero también David, con estas mentirillas, de cierta manera se está salvando. No sabíamos también. ¿Será que podía decir la verdad? No podía decir la verdad. Si le decía a Ahimelech esa situación, ¿qué pasaría? Aquí entonces es como querer dejar también a el sacerdote no tomando partido, ¿verdad? El sacerdote que está un poco para todos. Por otra parte, David también, que es muy respetuoso y que dice, no, yo no puedo levantar la mano contra el ungido de mi Señor. Y entonces, esto es lo que permite que Ahimelech muriera con un honor más grande. Si Ahimelech hubiera subido, o mejor dicho, si él conociese de todo este conflicto entre David y Saúl, hubiera podido escoger apoyar a David y morir con gran honor. Entonces, si hubiera podido hacer así, ¿verdad? Pero aquí, hoy puro y mileña calle para no, peandi catuila llevo, peaña un bebé. Pero tiene sus consecuencias también negativas, ¿verdad? Por eso es que David humildemente reconoce, ¿verdad? Y él dice, yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. Yo hice, mi presencia, mi huida. Eso hace que después entonces le culpen, pero inútilmente, ¿verdad? Porque no tenía nada que ver a Ahimelech en esta situación. Pero, como sabíamos también ya y hemos leído varias veces y hemos reconocido que Saúl estaba fuera de sí, entonces para él no había nada, no había diálogo, no había nada que se pudiese hacer. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.